Pues bueno, vamos a empezar la clase. Vamos a ver eicosanoides, una introducción a la farmacología básica de analgésicos. Esto, esto de la analgesia es algo muy importante porque eh, quien haya leído por ahí sus clases de propedéutica se acordará que una de las principales causas, y de hecho documentada muchas veces como la principal causa de consulta o la primera causa de consulta a pues al médico, al servicio médico, siempre es por dolor. Entonces, pues de ahí que ya empecemos a tomar la importancia a manejar bien el dolor. Y también aquí les pongo de portada a esta presentación, pues una imagen del Edén con Adán y Eva, porque pues la representación del dolor siempre ha existido en toda la cultura y en el arte. No ha existido vida si no ha sido acompañada de dolor, al menos en los seres con sistema nervioso. Entonces, el dolor es importante porque el dolor es una sensación que es protectora. Los seres humanos no existiríamos si no tuviéramos dolor. Gracias al dolor se despiertan, pues, los mecanismos de defensa del ser humano. Cuando algo te duele, tú te alejas de ahí. Es decir, es algo que incluso ha sido evolutivo. Entonces, como les decía, en las referencias siempre ha estado esto muy documentado en la literatura y no es no es un caso distinto el de, por ejemplo, la Biblia, este libro en que, de hecho, una de las primeras cosas que mencionan ahí es que la interacción con los humanos fue la del dolor, que cuando los humanos fueron expulsados del Edén, Adán y Eva, la mujer empezó a tener dolores por el parto. Entonces, como puedes ver, esto siempre ha estado documentado y también a lo largo del tiempo el ser humano ha buscado estrategias para poder librarse de este padecimiento. De hecho, por ahí de 1986, la OMS postula esta escalera analgésica. Esta escalera analgésica tiene 3 escalones y como podemos ver, el primer escalón involucra a los analgésicos no opioides, donde están los analgésicos, perdón, los antiinflamatorios no esteroideos, el paracetamol, el metamizol, que como veremos más adelante no son AINES. En el caso del segundo escalón, pues ya podemos ver a los medicamentos opioides y en el tercero también. Como nosotros vamos a ver eicosanoides y vamos a ver una introducción a la analgesia, nosotros vamos a ver en la clase del día de hoy este primer escalón. Esto es lo único que vamos a estudiar y por decir único no significa que sea poco. Aquí es también tomar en cuenta que en en todos los escalones se pueden utilizar coadyuvantes, como aquí les señalo. Estos coadyuvantes pueden ser otro tipo de medicamentos, por ejemplo, antiespasmódicos. Se puede acompañar de un antiespasmódico o incluso el uso de corticosteroides. Estos medicamentos que inhiben fuertemente el dolor por medio de un mecanismo que en un momento vamos a observar también. Eh, entonces, pues a tomar en cuenta eso. Siempre se pueden usar coadyuvantes. Y bueno, les decía, este esquema fue realizado en 1986 para el tratamiento del dolor oncológico. En un principio fue hecho solamente para este tipo de dolor y especialmente enfocado a países no desarrollados. Sin embargo, hoy en día esta escala analgésica o esta escalera de la analgesia se tiene en todos los países, no solamente en los países con más desarrollo, y no solamente se utiliza para el dolor oncológico, se utiliza también para cualquier tipo de dolor. Entonces, vamos a empezar a ver qué es un eicosanoide. Un eicosanoide no es otra cosa más que una molécula derivada de un ácido graso de 20 carbonos. De hecho, eso significa eicosa, 20. Y entonces las moléculas que vamos a estudiar son 4. El uso de esta palabra se limita a 4 específicamente. Son los leucotrienos, las prostaglandinas, las prostaciclinas y los tromboxanos. Y de estas moléculas derivan otras moléculas, que algunas veces también se utiliza la palabra eicosanoide para referirse a ellas, como en algunas ocasiones pueden llegar a ser las lipoxinas, los lipoxenos, lipoxinoides y variantes, por ejemplo, la epoxilina. Entonces aquí tenemos una imagen de estas moléculas derivadas del ácido graso que tienen 20 carbonos. Eso es un eicosanoide. Y bueno, vamos a entrar en materia por fin. Miren, cuando hay una lesión, ya sea de cualquier tipo, una lesión eléctrica, una lesión química, una lesión mecánica, se libera una sustancia en la membrana de todas las células. Todas las células están hechas sin excepción de fosfolípidos, esta membrana bilipídica de fosfolípidos. Bueno, cuando tenemos un estímulo lesivo, siempre se libera una sustancia que, bueno, es una enzima que se llama fosfolipasa A2, que se abrevia de esta manera,
la PLA2. La fosfolipasa 2 lo que va a hacer es escindir a los fosfolípidos de la membrana. Al escindir a los fosfolípidos, saca un componente que se llama ácido araquidónico. Y ahora, el ácido araquidónico, el torrente sanguíneo, puede reaccionar con distintas enzimas. Aquí está la importancia de los medicamentos. Los medicamentos analgésicos básicos van a inhibir a estas enzimas en alguno de sus niveles, como por ejemplo la COX, la ciclooxigenasa. Pues tenemos 3 tipos de ciclooxigenasa, o al menos 2 que están muy documentadas y una que está postulada como una hipótesis, la COX-3. Y por otra parte también tenemos las LOX, las lipooxigenasas, donde tenemos también la LOX5, la 15 y la número 12. Vamos a empezar a verlas. Con respecto a la COX constitutiva o la COX-1, esta COX se le llama también la ciclooxigenasa de la citoprotección porque muchas de sus respuestas son benéficas para el ser humano y es importante que los revisemos. Miren, aquí tenemos un prostanoide, el PGG2, que en presencia de esta enzima, la prostaciclina sintetasa nos da la prostaciclina, que las prostaciclinas siguen siendo prostanoides. Entonces las prostaciclinas tienen efecto de prostaglandina también. Y lo que va a hacer esta prostaglandina, específicamente la prostaglandina I2, es que en los vasos los va a dilatar y también va a hacer antiagregancia plaquetaria, es decir, en casos donde una persona tiene tendencia a hacer trombos, pues esto es benéfico, porque esta prostaxiclina pues va a inhibir la formación de esos trombos. A nivel gastrointestinal, aquí se los remarco con un cuadrito rojo, se aumenta la secreción de moco gástrico por parte de las células de la mucosa y también aumenta la secreción de bicarbonato. Esto es interesante porque pues en personas personas que más bien tienen inhibida esta prostaciclina, vamos a ver que un efecto adverso de inhibirlas es que les produce enfermedad acidopéptica. Esta enfermedad acidopéptica la vamos a empezar a ver los indicios de esta enfermedad con dolor abdominal, porque estamos teniendo una disminución de las barreras de protección, que son el bicarbonato, que alcaliniza o neutraliza el ácido clorhídrico, y el aumento de moco, que es el que protege pues, al epitelio. Con respecto al riñón, pues las prostaglandinas aumentan la tasa de filtración glomerular, porque hay un aumento de la vasodilatación arteriolar, entonces favorecen la diuresis. Y con respecto a los músculos, causan contracción. Las prostaglandinas causan contracción y eso también es muy importante. Pasando a otra vía de la COX-1, también es que este prostanoide, PGH2, en unión con esta enzima, la tromboxano sintetasa, se convierte en tromboxano, el tromboxano A2 para ser específico. El tromboxano A2 es una molécula de tipo icosanoico que su principal función es la hemostasia. Como aquí podemos ver la vasoconstricción, que en la vasoconstricción cuando pues, hay pérdida de sangre, si tenemos vasoconstricción, la menor llegada de riego sanguíneo estimula, más bien resulta también en la menor pérdida de sangre. Y en cuanto a la agregación plaquetaria, aquí es lo contrario a lo que pasaba con la prostaciclina. La agregación plaquetaria también funciona en la hemostasia porque pues es un tapón de fibrina y plaquetas que está tapando el lugar donde se está perdiendo sangre. Entonces, tromboxano A2 es la enzima la molécula de la hemostasia. Y como podemos ver aquí, estamos hablando de citoprotección todo el tiempo. Sin embargo, las cosas se empiezan a poner interesantes cuando hablamos de la COX-2, la COX inducida, la que es proinflamatoria. Aquí, esta nos va a dar la producción de distintas prostaglandinas. Aquí les repito, la prostaciclina, que les decía, la prostaciclina, además de tener sus efectos de prostaciclina, también tiene efectos de prostaglandina. También tenemos la E2 y la F2A. Estas en general se pueden estudiar aparte, pero para hacer un resumen, en general todas estas producen contracción muscular, tanto de útero como de estómago, como de bronquios. Vamos a ver después, o más bien desde los comento desde ahorita, que un análogo de prostaglandinas, como por ejemplo el misoprostol, en estos casos se utiliza para hacer contracción muscular, específicamente del útero, como un abortivo. También del estómago y de los bronquios, como les menciono. Otra de las funciones es la vasodilatación arteriolar sistémica de la arteriola aferente y eferente. También reacciones de hipersensibilidad, es decir, donde se favorece la respuesta álgica, donde se favorece pues, la sensación de dolor por diversos estímulos de liberación de interleucinas.
También el edema por la vasodilatación que les mostraba hace un momento. Cuando tenemos vasodilatación, se separan los espacios endoteliales y entonces esta separación favorece la salida del líquido. Entonces nos produce edema. También la liberación de estos pirógenos endógenos, que va a ser lo que al final va a producir a nivel de hipotálamo la respuesta de fiebre, el aumento de la temperatura. La interleucina 1, la 6, el factor de necrosis tumoral alfa. Y bueno, hay una pequeña evidencia de que producen cardioprotección. Esto sí sería un efecto contrario a lo que hemos estado viendo, que son cosas que favorecen pues, el dolor. La COX-2 produce cardioprotección y hay unos estudios muy interesantes al respecto. Y por último, la prostaglandina E2 produce angiogénesis, la cual en el caso específico de los tumores, pues los nutre. Entonces favorece la existencia de los tumores por la neovascularización que ocurre en ellos. Y por último les decía que hay un postulado, que es una hipótesis, es una teoría todavía, que existe quizá una COX-3 que produce dolor, hipertermia y que no produce inflamación. Esto es importante porque se cree que aquí actúan medicamentos muy conocidos como lo son el paracetamol y el metamizol. Sin embargo, todavía no está comprobado eso. Y esto es lo que vamos a estudiar aquí porque ahorita estamos hablando de dolor. Sin embargo, no voy a dejar de mencionar que en cuanto a la lipoxigenasa, la que tiene importancia clínica es la que produce leucotrienos, porque los leucotrienos vamos a ver que son importantes para inhibirlos para enfermedades, por ejemplo, el asma. En el asma tenemos una producción de leucotrienos que producen broncoespasmos, producen acumulación de leucocitos, la quimiotaxis y produce edema. Entonces, hay que tomar en cuenta que no lo vamos a ver en esta clase, pero sí que también tienen importancia. Continuando, se liberan los eicosanoides, ok, lo que ya vimos, ya se liberaron. ¿Y ahora qué ocurre? Pues se tienen que unir a sus receptores. Recuerden que cuando hablamos en farmacología de interacción fármaco-receptor, estamos hablando de farmacodinamia. Bueno, pues cuando se unen a sus receptores van a ejercer efectos por la activación de ellos, que son receptores que se encuentran en la membrana, como podemos ver aquí en esta imagen. Son receptores de membrana, es decir, estas moléculas no se introducen dentro de la célula porque utilizan sistemas de segundo mensajero. ¿Y dónde están estos receptores? Se encuentran siempre cercanos al lugar donde se forman. De hecho, las respuestas son dos. Una es la comunicación parácrina, es decir, que una sea la célula donde se liberaron los eicosanoides y haga que esta liberación tenga efecto en las células vecinas, y la otra es que la célula misma, el eicosanoide que formó, haga que ese mismo eicosanoide tenga efecto sobre sí misma. ¿Ok? Entonces, comunicación parácrina y autócrina. Siempre se encuentran cercanos los receptores. Y bueno, la diversidad de los efectos se explica por la interacción con las diversas familias. Son muchas familias de receptores y se encuentran en distintos lugares. Por eso, aquí lo que les pongo en rojo, debido a estas diferencias de receptores, los analgésicos tienen distintas indicaciones entre sí, pese a que todos son inhibidores de alguna COX. ¿Ok? Porque aquí vamos a empezar a ver que si bien todos los AINES inhiben COX, no se utilizan para lo mismo. Y bueno, acá les pongo las familias de receptores que existen, que además de estas combinaciones también varía del lugar donde se encuentran. Entonces, entrando a la clasificación de los AINES, los AINES son los antiinflamatorios no esteroideos, que tienen tres funciones. Además de ser antiinflamatorio, que el mismo nombre lo dice, también tienen la función analgésica, también tienen la función antipirética. Y bueno, esta clasificación es obligatorio aprendérsela, es muy sencilla. Se basa en tres cosas. Están los AINES tradicionales o no selectivos, se llaman no selectivos porque inhiben tanto a COX-1 como a COX-2 por igual. Luego están los selectivos, que solo inhiben a una de estas enzimas, o los gastroprotectores también llamados, que inhiben a la COX-2. Y por último tenemos los que no son AINES, pero como si lo fueran, porque siempre que los estudiamos, siempre los estudiamos a ellos también, que son los que probablemente inhiban a una COX-3. Y más adelante vamos a ver por qué se cree que existe esta COX-3. Estos los que tienen la característica de ellos es que sí son analgésicos, sí son antipiréticos, pero no son antiinflamatorios.
Aquí es donde les comentaba hace un momento, entra el paracetamol y el metamizol. Ahora vamos a ver la clasificación. Esta es la que es obligatorio conocer y la siguiente es opcional. Sin embargo, ahorita les voy a decir por qué se las pongo. La clasificación según su estructura. Vamos a ver que tenemos los salicilatos, que fueron los primeros AINES que empezaron a sintetizarse y a comercializarse por laboratorio. Los salicilatos. De hecho, uno de los AINES más viejos es el ácido acetil salicílico, llamada comúnmente en el nombre, como su nombre comercial, como la aspirina. Bueno, pues esta es la que lidera obviamente el grupo de los salicilatos. También tenemos el ácido salicílico, que ahorita vamos a ver dónde están, la mesalacina, la sulfasalacina, el diflunisal, que no se encuentra disponible en México, y el salicilato de metilo, que se encuentra principalmente en un montón de pomadas. Los derivados del ácido acético, como el diclofenaco, el ketorolaco, el etodolaco, indometacina, cemetacina, los derivados del ácido propiónico, ibuprofeno, que son, en general, todos los derivados del ácido propiónico son medicamentos muy bien tolerados. El ketoprofeno, naproxeno, escitalopram. Por último, bueno, ya casi llegando al final, los ácidos fenálicos tenemos dos, piroxicam y meloxicam, y por último solamente tenemos el ácido mefenámico en los fenamatos. A ver, muchachos, ¿por qué es importante conocer los grupos según la estructura de un fármaco? Porque hay personas que, por ejemplo, son alérgicos al ácido acetilsalicílico. Entonces, al ser alérgicos a un medicamento de este grupo, significa que van a ser alérgicos a todos los medicamentos del mismo grupo. Entonces, quien sea alérgico a la aspirina, también va a ser alérgico al salicilato de metilo, también al ácido salicílico. Lo mismo que si alguien es alérgico a la endometacina, va a ser alérgico también al diclofenaco, y etcétera, etcétera. Esa es la importancia de conocer los grupos estructurales, que muchas veces no los vemos en clase. Muchas veces nos quedamos solamente con esta clasificación, la clasificación general, y pues bueno, es un conocimiento extra, no le hace daño a nadie. Todo lo contrario, nos hace bien. Y bueno, acá como pueden ver les puse unos asteriscos a unos medicamentos, y es que si bien estos medicamentos son AINES que se consideran no selectivos, hay muchos estudios desde hace mucho tiempo donde en realidad ya sabemos que en realidad sí son selectivos. Por ejemplo, el diclofenaco, el etodolaco y el meloxicam tienen una tendencia más bien a inhibir a la COX-2. Sin embargo, ¿por qué se los pongo? Porque sé que en cualquier lugar donde van a estudiar esto, porque lo he estudiado yo también como ustedes, vamos a encontrar siempre a estos medicamentos metidos con los AINES no selectivos, porque los AINES selectivos los vamos a reservar a estos, al celecoxib, al etoricoxib, al lumaricoxib, al parecoxib, al rofecoxib y al betlecoxib, que estos no son tan comunes. Los que son más comunes y disponibles aquí en México son el celecoxib y el etoricoxib, que por ser medicamentos selectivos, es decir, que se dicen medicamentos que son medicamentos gastroprotectores, cuestan un poco más de dinero. Y aquí les pongo por último la nimesulida, que por cierto, todos estos medicamentos pertenecen al mismo grupo estructural, todos son sulfas. Y entonces les digo, acá les pongo a la nimesulida. La nimesulida es un medicamento que hasta hace algunos años todavía se escuchaba el uso de estos medicamentos. Sin embargo, aquí en México, en el año 2019, se prohibió su uso por alta hepatotoxicidad. De hecho, en algunos lugares del mundo nunca fue aprobado. Por ejemplo, en Estados Unidos, si ustedes buscan información, se van a encontrar que cuando se sintetizó las moléculas de este analgésico por primera vez, nunca fueron aprobadas, por ejemplo, en este país. En Europa, desde el 2012, se prohibió el uso y pues aquí en México nos tardamos un poco, pero también fue seguro. Y aquí les pongo una imagen de Venus, de Afrodita. ¿Por qué se las pongo? Porque Afrodita resultaba ser una diosa en la mitología griega muy hermosa. Sin embargo, también trajo problemas a los dioses. De hecho, en la belleza había maldad. Y si bien aquí les digo que estos medicamentos son gastroprotectores, son lesivos de algo. Ahorita les voy a mencionar sobre qué son lesivos. Primero esta diapositiva. Aquí en esta diapositiva sacada del Goodman, perdón, esta tabla sacada del Goodman, tenemos evidencia desde el 2001 que miren, aquí tenemos la selectividad de los medicamentos a las distintas ciclooxigenasas. Podemos ver el ketorolaco, pues se inhibe a la ciclooxigenasa 1, etcétera, etcétera. Pero acá podemos ver que los que están ya en este espectro más bien son selectivos de COX-2.
Y aquí tenemos al meloxicam, diclofenaco, letodolaco que les mencionaba. Y por supuesto, lo de la diapositiva anterior, los llamados coxib, celecoxib, valdecoxib, etcétera, etcétera. Y ahora sí, lo que les decía, ¿en la belleza también hay maldad? Bueno, pues se cuenta con evidencia irrefutable de que los inhibidores de COX-2 se acompañan de una amplia gama de riesgos cardiovasculares, como por ejemplo el infarto agudo al miocardio, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca congestiva e incluso la muerte súbita. Entonces, ¿qué pasa con estos medicamentos? Pues bueno, como ya les decía, las prostaglandinas, las prostaciclinas más bien, actúan como prostaglandinas cardioprotectoras. Estas limitan el estímulo endógeno para la activación plaquetaria, también aumentan la proliferación vascular y remodelamiento, y también tiene efecto antihipertensivo y antiaterogénico. Por lo tanto, es lógico darse cuenta que cuando tú las inhibes por un tiempo prolongado, es decir, personas que utilizan estos medicamentos, los COXIB, por mucho tiempo, pues a largo plazo hacen complicaciones cardiovasculares. Entonces, a largo plazo no, bueno, como viene escrito aquí, por lo tanto, los AINES gastroprotectores a largo plazo son cardiolesivos. Entonces, a tomar en cuenta siempre eso. Continuando con unos medicamentos que, pues nada, son una maravilla por la seguridad que tienen, en especial el paracetamol. Pues es eso, los cuasi-AINES. El paracetamol es un derivado del paraminofenol, que esto es lo que hace que en inglés tenga otro nombre. En inglés no le dicen paracetamol, les dicen acetaminofén. Y el derivado de las pirazolonas, que es el metamisol. El metamisol no es tan seguro como el paracetamol, pero ambos son muy potentes para el efecto analgésico y antipirético. Y como un agregado, aquí les pongo a los inhibidores de la fosfolipasa A2, que son los corticosteroides, que si bien, muchachos, decíamos en un principio que todo empieza por la liberación de fosfolipasa A2, si tú inhibes entonces la liberación de la fosfolipasa A2, no vamos a tener nada de lo que hemos estado estudiando. Porque miren, todos los efectos que estamos hablando ahorita y medicamentos que vamos a comentar actúan sobre alguna parte de todo este esquema. Pero la fosfolipasa 2 es donde empezó todo. Por lo tanto, los corticosteroides son los más grandes analgésicos de todos, porque inhiben toda la función desde el principio. Una maravilla. Pero también recuerden que a largo plazo los corticosteroides producen muchos efectos adversos. Muchísimos. Uno de los más característicos es el síndrome de Cushing. También son inmunosupresores porque estabilizan la membrana de todos los leucocitos. Entonces no pueden liberar sus gránulos y por lo tanto no hay respuestas inflamatorias. Entonces, pues, una gran maravilla, pero también una decepción. Esa es la razón por la cual les pongo en esta imagen la apoteosis de Hércules, un héroe también de la mitología, que era la gran maravilla. Sin embargo, si ustedes saben, en la mitología, tanto la griega como la romana, Hércules termina cometiendo pecados. Y bueno, de esa misma manera los represento a los corticosteroides. Son grandísimos, son muy fuertes, pero a largo plazo terminan también produciendo muchos efectos adversos. Y pues, ¿cuáles son? Hidrocortisona, metilprednisolona, la prednisona, la betametasona. Acá les pongo uno que es un análogo de corticosteroide. Los análogos de corticosteroide son especiales porque, por ejemplo, el de Flazacort, porque sí cumplen las funciones de un corticosteroide, sin embargo, no tienen la mayoría de los efectos adversos que un corticosteroide tendría. Entonces, son medicamentos más seguros. La dexametasona, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver los efectos más comunes de los AINES. Como pueden ver, cuando nosotros inhibimos a la COX-1 durante mucho tiempo o utilizamos estos medicamentos sin consumo de alimentos, permitimos que el ácido clorhídrico que se produce a nivel digestivo lesione el epitelio de la mucosa. Entonces, el efecto adverso más común del uso de AINES siempre es el dolor abdominal. El dolor abdominal porque es el ácido clorhídrico lastimando la mucosa de tanto del esófago como del estómago como del duodeno. También las erosiones y úlceras gástricas, que esto es cuando se utiliza a largo plazo por el mismo ácido clorhídrico. Que a largo plazo también esas úlceras se pueden perforar y pueden hacer hemorragias de tubo digestivo. Otro efecto adverso a nivel de plaquetas es más riesgo de hemorragia, es decir, si tú, como vimos, participan en la hemostasia, como era el ejemplo del tromboxano A2,
Si una persona ya tiene sangrado y tú le das un AINE, tú vas a aumentar el sangrado porque estás disminuyendo la producción del tromboxano A2. Y a nivel renal es interesante. Se produce edema y también se produce menos efecto de los fármacos antihipertensivos y los diuréticos. ¿Por qué? Porque las prostaglandinas vasodilatan. Entonces los AINES inhiben esa vasodilatación porque lo que hacen los AINES es vasoconstricción, como veíamos en algunos casos. Por lo tanto, disminuyen la tasa de filtración glomerular, es decir, disminuye la diuresis. Al no tener orina, pues estamos reteniendo ese líquido. Entonces, al aumentar la volemia, al utilizar un antihipertensivo, pues es un efecto contrario. Entonces, hay una menor eficacia en el uso de estos medicamentos y a su vez de los diuréticos, porque es un efecto, como les digo, es un efecto antagónico. Y el edema es fácilmente explicable con la misma razón. Se está acumulando líquido. A nivel cardiovascular, aquí interesante es el cierre del conducto arterioso. No se utilizan entonces, estamos hablando obviamente del tercer trimestre de vida intrauterina. Entonces, muchachos, no se utilizan AINES en mujeres embarazadas que están en el tercer trimestre de embarazo porque le van a cerrar el conducto arterioso a ese feto. Y el conducto arterioso sí hay que cerrarlo. Cuando en el momento de nacer, lo más común es que ya se nazca con el conducto arterioso cerrado. Pero hay, por ejemplo, los niños prematuros tienen el conducto arterioso todavía persistente. Entonces, a ellos, cuando nacen, se les da una inyección de AINES y se les inyecta específicamente indometacina para cerrar el conducto arterioso. Entonces, algunas veces es un efecto adverso, no deseado, y a veces es todo lo contrario. Sistema nervioso central, pues cefalea, vértigo, estos efectos que ustedes ya saben que son comunes a todos los medicamentos. Casi no hay ningún medicamento que tú leas efectos adversos y no te encuentres náusea, vómito, mareos. En cuanto al útero, tenemos la prolongación de la gestación. ¿Por qué? Porque les decía, las prostaglandinas son constrictoras de músculo. Entonces, si tú las inhibes con una AINE, el músculo uterino, por ejemplo, no se va a contraer. Y al no contraerse, ese embarazo dura más, dura más tiempo del que debería de durar. Por lo tanto, es una inhibición también del trabajo de parto. Y en el caso de la hipersensibilidad son las alergias, tener alergia a alguno de estos medicamentos. Y para ser estrictos en cuanto a la introducción y verla de manera general, estos medicamentos ya los hemos revisado. Ahora vamos a ver consideraciones especiales de algunos de estos medicamentos que hemos estado viendo. Y acá les pongo más referencias. Aquí les pongo El despertar de la tristeza por Boguereau. Esta pintura representa a Adán y a Eva otra vez, con su hijo muerto, que es Abel, después de que lo haya matado su hermano Caín. Entonces, vamos a empezar. Ácido acetilsalicílico. Sí o sí, siempre es importante mencionarlo. El ácido acetilsalicílico se obtiene de la corteza de un árbol que se llama sauce o salix. Y como es el sauce blanco, es el Salix alba. De hecho, de ahí deriva el nombre de la molécula. Salix, que es el nombre del árbol, el sauce, pues de ahí deriva salicílico, ácido acetilsalicílico. Y bueno, la agregación plaquetaria va a conducir a la activación de la fosfolipasa A2 con la liberación de ácido araquidónico y la consecuente biosíntesis de los eicosanoides que hemos estado estudiando. El ácido acetilsalicílico se va a unir de manera covalente. Covalente significa que va a ser un enlace permanente, de manera irreversible. Entonces va a inhibir la función y la producción de los eicosanoides. Y este efecto va a durar pues hasta que nazca otra plaqueta. La plaqueta que tenga receptores de este tipo, que estén ocupados ya por el ácido acetilsalicílico, no vuelve a servir nunca. Entonces, para restablecer la función hay que esperar de 7 a 10 días a que se produzcan por medio de los meocariocitos nuevas plaquetas. Las indicaciones del ácido acetilsalicílico es en cefaleas, como antiagregante plaquetario, también como un antipidético débil, no es tan bueno quitando la fiebre, y también como un antiinflamatorio. Las contraindicaciones es en niños de 12 años. Niños menores de 12 años, ¿por qué razón tú le darías un AINE? ¿Por dolor de cabeza, para bajar la fiebre? Para no errar, se ha dicho que a menores de 12 años no le des ácido acetilsalicílico porque le puedes causar un síndrome de Reye, que ahorita vamos a ver, que es una patología pues grave, de afectación sistémica.
También a niños menores de 20 años, o sea, ya no tan niños, con infección viral demostrada, ahí sí es completamente seguro que, que si tú les das ácido acetil salicílico, les vas a causar síndrome de Reye. También úlcera péptica, en pacientes que tienen úlcera péptica, pues no hay que dar, de hecho, ninguno de estos AINES. También en pacientes con hemorragia, porque recordemos que el ácido acetil salicílico lo que va a hacer es prolongar ese tiempo de sangrado. Y por último, adultos mayores de 70 años, porque pues ya tienen diversos sistemas afectados. Los adultos de más de 70 años pueden sangrar mucho, si utilizas dosis altas, por supuesto. Pueden sangrar mucho o tienen problemas digestivos. Sin embargo, recuerden que estas son guías. Lo que estamos hablando ahorita son recomendaciones. Claro que el caso tiene que individualizarse de paciente a paciente. Y acá está lo que les decía, el síndrome de Reye. El síndrome de Reye es una encefalohepatopatía grave. Se desconoce su causa, pero lo que sí se conoce es que ocurre muchas veces después de una infección por virus de gripe A o B o de un herpes virus. Y que nosotros favorecemos la presencia de este síndrome si administramos salicilatos. Que los salicilatos aumenten, miren, 35 veces el riesgo de producir síndrome de Reye. Y pues bueno, después de los síntomas virales, que van a ser infecciones ya sea respiratorias, superiores o cutáneas, después vamos a tener náuseas, vómitos, alteración súbita del sensorio, es decir, del sistema nervioso central. Esto sería la encefalopatía. Y bueno, hay distintas presentaciones. Como pueden ver, hay una dosis analgésica, hay una dosis antiinflamatoria, una dosis antitrombótica. Vienen en distintas presentaciones. Pero aquí lo que es interesante es que, miren, hay una dosis para niños, la aspirina junior. ¿Por qué? Porque sí hay una indicación especial para dar aspirina a los niños. En dosis altas, el ácido acetilsalicílico se utiliza para tratar a los niños durante la fase aguda de esta vasculitis, la enfermedad de Kawasaki. Y bueno, el ácido salicílico, que deriva del Salix alba que les mencionaba, es el aditivo clave en muchos productos para el cuidado de la piel, diseñados para tratar el acné, psoriasis, hiperkeratosis, keratosis pilares y también verrugas. El mecanismo de acción es que tiene una acción antiqueratolítica, entonces se produce el desprendimiento de la hiperkeratosis de manera gradual. La vía es tópica siempre y se recomienda también en mayores de 12 años porque pues estamos hablando de que estamos hablando también de un salicilato y se utiliza máximo 2 veces al día, durante el día o durante la noche. Y miren, aquí les pongo algunos ejemplos de productos que se utilizan, productos cosméticos que contienen ácido salicílico. El ácido salicílico en este producto Asepxia, muy popular, los productos de Garnier, etcétera, etcétera. Tienen ácido salicílico. Ahora aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos un abedul. El salicilato de metilo directamente se saca del abedul y también de este árbol que se llama Gaulteria. Pero pues las presentaciones que nosotros tenemos de estos medicamentos ya no se producen de esta manera, se producen de manera sintética mediante la reacción de ácido salicílico y metanol. Y se utiliza en cremas. ¿Por qué? Porque tiene un olor agradable, huele rico y también estimula el flujo sanguíneo de los capilares, que para aquellos que hayan leído un poco sobre analgesia, veremos que los lugares donde se favorece el flujo sanguíneo también son lugares donde tenemos un alivio sintomático del dolor. Y les decía, estos medicamentos se aplican también de manera tópica por lo general y vienen en muchas pomadas, algunas que son marcas conocidas como el Dologel, el Bengel, Rocainol o pomadas genéricas que simplemente dicen salicilato de metilo. Pasando, vamos a ver el diclofenaco. El diclofenaco tiene acción analgésica, antipirética, antiinflamatoria por igual. Su potencia es mucho mayor que la de muchos AINES tradicionales, incluyendo la indometacina, que es uno de los más fuertes, y el naproxeno también. La selectividad del diclofenaco, ya les decía que aunque se considera un no selectivo, hoy en día sabemos que en realidad sí es muy selectivo a COX-2, similar a celecoxib, de hecho. Este medicamento se acumula en el líquido sinovial tras su administración por vía oral, lo cual explica que su efecto dure mucho, aunque su semivida es muy corta. Lo de la semivida, los recuerdo, esta clase se está grabando, se los puse
en la diapositiva donde les mostraba una tabla con la selectividad. Al lado derecho está la semivida de los medicamentos. Y ahí pueden ver que el diclofenaco es muy corta. Y bueno, las indicaciones del mismo son artritis reumatoide, la osteoartritis, la espondilitis anquilosante, como podemos ver, procesos reumatológicos. El dolor en general, aquí me faltó, dolor en general, la dismenorrea primaria y la migraña aguda. Y bueno, tienen distintas, de acuerdo a la presentación, tiene distintas dosis. Tiene de 25 miligramos, de 50 miligramos y hasta de 100 miligramos, como podemos ver en las presentaciones comerciales. Sin embargo, siempre a tomar en cuenta que la dosis máxima no debe exceder los 200 miligramos al día. ¿Por qué nunca debes exceder las dosis máximas? Porque pues vas a tener un aumento de los efectos adversos y también porque puedes causar una intoxicación, una insuficiencia hepática aguda, una insuficiencia renal también. En el caso del ketorolaco, pues ese es un analgésico potente y un antiinflamatorio deficiente. Entonces funciona más como analgésico. Y sus indicaciones son muy concretas. Dolor agudo de cualquier tipo y un dolor postoperatorio, que de hecho también entra en la clasificación de dolor agudo. Aquí, como pueden ver, tenemos distintas dosis, tanto a menores de 65 años como mayores de 65, pero no importa cuál sea la dosis que tú administres, la dosis máxima siempre va a ser 40 miligramos al día. También tiene dosis por vía intravenosa y por dosis, intramuscular e intravenosa. En el caso de la indometacina, les decía que este es uno de los AINES más fuertes. La indometacina, no vamos a entrar en más detalles, hace lo mismo que hacen todos los AINES, pero además inhibe la motilidad de los leucocitos polimorfonucleares. Esto es interesante en la artritis por gota, en los episodios agudos de gota. También deprime la biosíntesis de los mucopolisacáridos y además de su efecto con las COX, de manera independiente, también es un vasoconstrictor. Entonces, en sus indicaciones son enfermedades reumatológicas, en especial la artritis gotosa aguda, porque en la artritis gotosa pasa algo muy interesante. Aquí se produce una respuesta inflamatoria celular. Entonces es por la llegada de polimorfonucleares y también por la llegada, bueno, de los neutrófilos y también por la llegada de los macrófagos. Entonces, es hasta que estas células llegan cuando se despiertan. Las reacciones que ellos producen son las que despiertan el dolor. Entonces, en estos casos, si tú inhibes el movimiento, la motilidad de estas células, no vas a tener la respuesta álgica. Entonces, algo muy interesante. Y además es un AINE de acción ultra rápida. Y también, como les decía, también produce el cierre del conducto arterioso en el recién nacido prematuro. Un efecto secundario, de hecho el más frecuente de la endometacina, es que te produce cefalea frontal. Y los efectos gastrointestinales son los más graves. Sin embargo, a tomar en cuenta que ocurren principalmente en ancianos y en pacientes que utilizan medicamentos neurológicos o psiquiátricos, y son diarreas, úlceras intestinales y hasta pancreatitis. Pasando al ibuprofeno, en general ya les decía desde el principio que todos estos medicamentos derivados del ácido propiónico son muy bien tolerados. Y de hecho, son tan bien tolerados que son los que se prefieren en uso pediátrico. Son que se utilizan como antipiréticos en niños, de hecho es el más usado, y también se pueden utilizar en procesos reumatológicos y musculoesqueléticos. Y también tienen distintas dosis. Bueno, acá les pongo la dosis antipirética en niños. Pasando al naproxeno, este va a producir efectos antiinflamatorios máximos que son de lenta aparición. El efecto antiinflamatorio máximo puede llegar a aparecer hasta 2 a 4 semanas después de su uso. Y las indicaciones sí son variadas. Dolor musculoesquelético de leve a moderado, los estados febriles, procesos reumatológicos, la dismenorrea y también tratamiento sintomático de crisis agudas de migraña y dolor secundario a la instalación del dispositivo intrauterino. Y bueno, aquí también les dejo las dosis. Estoy pasando algo rápido lo de las dosis porque les recuerdo, esta sesión será grabada y ustedes le pueden poner pausa en cualquier momento. Pasando al ketoprofeno y al dexketoprofeno, son similares. De hecho, son enantiómeros, entonces uno deriva del otro. Y las indicaciones del ketoprofeno se utilizan para los cuadros dolorosos asociados a inflamación, especialmente dolor dental, traumatismos y dolor postquirúrgico odontológico. Y también para procesos reumatológicos.
y estos, por su fuerte actividad inhibiendo COX-1, se prefiere que se administren siempre durante los alimentos, ya sea antes de comer o después de consumirlos. En cuanto al dexketoprofeno, ese se utiliza para el dolor de intensidad leve a moderada, el dolor musculoesquelético, dismenorrea y también la odontalgia. Y por vía intramuscular, se prefiere este dolor se usa para el dolor moderado e intenso, cuando la administración oral no es apropiada. Por ejemplo, en el dolor postoperatorio, en el cólico renal y en el dolor lumbar, que a manera de experiencia personal, el año pasado yo tuve una lumbalgia que he considerado uno de los peores dolores que he tenido en mi vida, y lo que usé fue dexketoprofeno, y la verdad es que sí, muy, muy bueno. Ya llegando casi al final, los Xicam, tenemos al Meloxicam y al Piroxicam, que como podemos ver aquí, el Meloxicam ya veíamos que tiene una selectividad a COX-2, pero siendo más específicos, tiene dos dosis. Tiene la dosis de 7.5 miligramos al día o tiene la dosis de 15 miligramos al día. Es la dosis baja la que es selectiva a COX-2. Y las indicaciones, lo mismo, padecimientos reumatológicos. De hecho, como se dan cuenta, casi todo se pueden utilizar en padecimientos reumatológicos. Justamente estos medicamentos entran en esta parte de los libros de farmacología. Medicamentos utilizados en enfermedades reumatológicas. El Piroxicam pues tiene un mecanismo de acción ya más específico, inhibe la activación de los neutrófilos y esto es independiente de su capacidad para inhibir COX. Indicaciones las mismas, dosis 20 miligramos al día. Ya estamos llegando al final, les comento. El ácido mefenámico, que nada más tenemos el ácido mefenámico en su grupo estructural es el único representante. Este tiene una dosis especial, que es la dosis de carga de 500 miligramos cada 8 horas, donde aquí les pongo ejemplos de que en sus presentaciones comerciales, de hecho, es la única dosis que viene, 500 miligramos, y se utiliza ¿para qué? Especialmente para la dismenorrea y la menorragia de causa disfuncional. Esa es la principal indicación, un uso ginecológico. Sin embargo, al ser un AINE, también se puede llegar a utilizar para artritis reumatoide, para gota aguda o crónica y para el dolor agudo postoperatorio. En cuanto a la mesalazina es un medicamento que es apodado el antiulceroso intestinal. Cuando ustedes estudien úlceras intestinales, se van a dar cuenta que siempre va a aparecer este medicamento, la mesalazina. La mesalazina, entonces, su indicación por vía oral es la fase aguda de la colitis ulcerosa, ya sea la leve o la moderada, y el mantenimiento de la remisión de la colitis ulcerosa, también la enfermedad de Crohn. Y de manera rectal, lo mismo, colitis ulcerosa, proctitis, proctosigmoiditis y colitis ulcerosa activa leve del colon sigmoide y de recto. Como podemos ver, sus indicaciones siempre son úlceras, inflamación del tubo digestivo. En cuanto a la sulfalacina es un derivado de la mesalazina, pero esta ya también es un enantiómero al cual se le agregan grupos funcionales sulfas. Entonces su clasificación ya sería esa, la de ser sulfas. Y el mecanismo de acción es un antiinflamatorio intestinal, también es inmunosupresivo, que esto es muy importante, y también tiene acción antibacteriana, también tiene una acción como antibiótico. Sin embargo, aquí su uso principal es la de ser un inmunosupresivo. Como ustedes sabrán, en las enfermedades reumatológicas, además de calmar el dolor sintomático por medio de los AINES en un principio, el tratamiento sostenido de las enfermedades reumatológicas casi siempre se acompaña de utilizar un fármaco modificador de la enfermedad, lo que en inglés se conoce como un DMARD. Pues la sulfacina se considera un DMARD porque su mecanismo de acción también es inmunosupresivo. Entonces las indicaciones son esas, la artritis reumatoide y demás enfermedades autoinmunitarias. Y los efectos adversos, dos muy interesantes, oligospermia durante su uso, es decir, poco conteo de espermatozoides, y kernicterus, que es una patología que produce hipoacusia en los recién nacidos. Y con eso terminamos ya los AINES, tanto los no selectivos como los selectivos. Por último nos quedan dos. Los que son casi AINES o los cuasi AINES. El acetaminofén, el paracetamol,
que no se conoce su mecanismo de acción, pero se dice que aumenta el umbral del dolor y o que inhibe a una COX-3. ¿Por qué? Miren, mucho tiempo se creyó que era un AINE y que actuaba sobre COX-1 y como COX-2. Sin embargo, ¿cómo es que sabemos que no? Porque no produce efecto antiinflamatorio, que eso sería inhibir a COX-2. Tampoco tiene efecto antiagregante plaquetario, tromboxanos, que este es derivado de la COX-1. Tampoco es perjudicial para la mucosa gástrica, de nuevo COX-2. Por esas dos razones, sabemos que no las inhibe. Por esas dos razones, por esas tres razones, sabemos que no es un AINE. Y bueno, con respecto a su farmacocinética, su biodisponibilidad por vía oral es amplia, es del 75 al 85%. Tiene poca unión a proteínas plasmáticas. ¿Esto qué quiere decir? Que es un fármaco seguro de utilizar en pacientes que, por ejemplo, tienen hipoalbuminemia. Que hay fármacos que si tú los utilizas en pacientes con hipoalbuminemia, su logaritmo de distribución disminuye mucho. Pues no es el caso del paracetamol. El paracetamol es una maravilla. También tiene un metabolismo hepático muy bien conocido. Y la semivida de eliminación es de 2 a 4 horas en función hepática normal. Y los metabolitos del paracetamol ya son indetectables a las 8 horas. Por tal razón, su duración en la posología de este medicamento se da cada 4 a 6 horas, aunque la duración de acción más objetiva es de 3 a 4 horas. Entonces el paracetamol se da de 4 a 6 horas. Y acá les pongo el Tylenol. ¿Por qué? Porque el Tylenol fue la primer patente de paracetamol que existió en 1955. Así como la aspirina fue la primera patente del ácido acetilsalicílico, la primera patente del paracetamol fue esta, el Tylenol. Y bueno, el Tylenol ha hecho lo que ha querido, así como Bayer ha hecho lo mismo que ha querido con la aspirina, el Tylenol también. Y tienen muchísimas presentaciones, de las cuales todas han sido patentadas y la última se perdió en el 2007. ¿Qué significa eso? Que este medicamento ya es totalmente libre y todos los laboratorios del mundo pueden sintetizar paracetamol y venderlo. Siguiendo, pues las indicaciones, es el medicamento más usado en todo el mundo para el alivio del dolor y de la fiebre, el más usado de todos. Y de hecho está en la lista de los medicamentos esenciales de la OMS. Las contraindicaciones son, pues, enfermedad hepática grave, porque decíamos que su metabolismo es hepático, también que seas alérgico al medicamento. Y bueno, aquí algo interesante, el dolor por hepatitis no es contraindicación, es decir, la hepatitis no contraindica el uso de paracetamol. De hecho, si revisan las guías de práctica clínica mexicanas, esa es la indicación. Para dolor, para dolor en esta patología hay que utilizar paracetamol. Y bueno, la dosis mínima, esta sí la comentaré, es de 500 miligramos cada 4 a 6 horas, tomando en cuenta que nunca hay que exceder la dosis máxima al día, que es de 4 gramos, que sigue siendo una dosis segura. Porque cuando llegas a la dosis de 7 miligramos al día, esa es la dosis necesaria para causar una intoxicación aguda, para causar insuficiencia hepática. Y bueno, el antídoto también se los comento desde aquí, N-acetilcisteína, por si alguno necesita saberlo, N-acetilcisteína. Pasando al siguiente, el metamizol sódico también tiene otro nombre, la dipirona. Aquí les decía, lo más probable es que también inhiba a una COX-3 central. Lo que sí se conoce es que también activa al sistema opioide endógeno y al sistema cannabinoide endógeno, o sea, sistemas intrínsecos del cuerpo para producir analgesia. En cuanto a la farmacocinética, pues el metamizol se absorbe muy bien por vía oral y alcanza una concentración máxima a la 1.5 horas, a la hora y media. Se metaboliza en dos metabolitos, que uno va a ser activo y uno va a ser inactivo. Y la vida media es de 2 a 4 horas y esta vida media se va a aumentar con la edad, porque con la edad pierdes la capacidad de eliminar medicamentos. Las indicaciones, pues es que es un muy buen antipirético y analgésico. Lo vamos a tener más bien indicado siempre en el dolor agudo, en el agudo, tanto en el crónico, también en el postoperatorio, en los dolores de cólicos renales y también se puede utilizar para las migrañas. Y además, no siendo suficiente eso, también tiene acción antiespasmolítica. Ahora, veamos lo siguiente. Lo siguiente es lo que me hace poner un XD aquí.
Es que los efectos adversos es que produce hipotensión, entonces no utilizas este medicamento en pacientes con hipotensión. Y lo otro es que produce agranulocitosis irreversible, agranulocitosis. Es decir, no produces granulocitos. Los granulocitos son los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos. Esas personas que, hay personas que como efecto adverso no los producen porque el metamizol sódico daña la médula ósea donde se producen estas células. Entonces, esto es gravísimo. Sin embargo, este efecto adverso ha hecho que se ha prohibido su uso en pacientes como Estados Unidos. Aquí en México no tenemos un reporte de incidencia alta de este efecto adverso, así que aquí en México está totalmente permitido usarlo. Siempre a tomar en cuenta ese efecto adverso que puede llegar a ser muy grave, pero bueno, a que a ti te toque siempre es muy, o bueno, más bien es muy difícil aquí en México. Y esas son las contraindicaciones, tener una granulocitosis previa y tener una hipotensión previa. Y el nombre comercial más común del metamizol, pues es la neomelubrina. Neomelubrina. Y bueno, hemos llegado a la parte de repaso. En este momento dejaremos de grabar la sesión. Y pues bueno, aquí les pediremos que prendan sus cámaras porque estas preguntas son para ustedes.